Mi mamá fue quien me impulsó a ser científica. Ella siempre quiso serlo, pero en aquellos tiempos no era tan fácil como ahora. Pero ella siempre cultivó mi curiosidad, siempre me llevó a museos, a ver exposiciones, me invocó mucho la curiosidad por ver los planetas, el movimiento estelar, y eso fue fundamental para mí. Yo estudié la carrera de Ciencias de la Computación y sí, otra vez, sí, mis padres. ¿Por qué? Porque a mi papá le encanta la tecnología, a mamá le encanta leer y siempre nos leían cuentos de una enciclopedia, yo me acuerdo, que se llamaba Prometeo, que estaba padrísima, y los tomos pues nos dormían con el tomo de la vida, el tomo de las plantas, el tomo de la robótica, el tomo de... Entonces todo eso, y pues ya después así como pues a los Reyes Magos se les pedían videojuegos, y pues yo me dedico a la parte tecnológica y de educación también, que me gusta muchísimo. Bueno, lo que marcó para continuar con la carrera fue que en la prepa mi mejor amiga, su mamá estudiaba, bueno, es física y nos habló de una carrera, yo quería estudiar una carrera de ingeniería y en aquel momento abrió una carrera llamada Ingeniería Física. Y entonces justo juntaba las dos áreas de mi interés y fue lo que me motivó a estudiar la carrera de Ingeniería Física. Después me fui motivando por personas que fueron bueno, claves como mis profesoras, mi tutora de la licenciatura y bueno, mi curiosidad por resolver preguntas que iban surgiendo en el camino, ¿no? Pues bien, yo creo que tuve la fortuna de crecer con unos padres que pues siempre me transmitieron ese gusto por la naturaleza en general. Entonces, desde pequeña tuve acercamientos con la ciencia y nuevamente, o sea, pasaron situaciones a lo largo de mi educación básica, desde la secundaria, por ejemplo, que hubo momentos en los que un profesor, por ejemplo, el de matemáticas, vio algo en mí, ¿sí? Yo de entrada casi nunca me involucré en actividades de índole científica o académica porque yo quería. A esa edad lo que quieres es hacer deportes, jugar con tus amigas, pero la verdad es que cuando tuve momentos clave donde profesores se acercaron a mí y me invitaron a participar en actividades que involucraba pues participar, por ejemplo, en olimpiadas matemáticas y en olimpiadas de química. Y aunque de inicio no estaba muy animada, pues sí me di la oportunidad. Y en el camino la verdad es que encontré ese gusto, esa vocación. Y entonces pues fue que decidí dedicarme a eso. Pero más bien fue porque alguien más vio esa chispa, ese don, algo que me veían quizá en donde estoy ahora. Eh, Durante el primer semestre de la carrera sí llegué a dudar si había escogido bien la carrera de física. Y había dos motivos que me hicieron dudar. El primero era que en las materias de física yo era la única mujer del grupo, lo cual me sorprendió porque nunca me había pasado en toda mi vida. Y la segunda razón era que resolvíamos problemas de física, pero había muchas cosas que yo no entendía y que no le veía el sentido de conceptos de la física. Pero en el segundo semestre, cuando cursé la materia de mecánica clásica con el profesor Darío Moreno de la Facultad de Ciencias, él nos hizo hacer un experimento para explicarnos el concepto de conservación de momento angular. Y fue la primera vez que sentí el fenómeno y que hice conexión con las ecuaciones matemáticas. Y a partir de ese momento supe que había escogido bien mi carrera y que estaba en el lugar correcto. ¿Qué marcó mi inicio? Bueno, no sé, personaje o algo. Digamos que yo tengo un tío
que es ingeniero químico, de los ingenieros químicos que estudiaban todas las asignaturas de química y todas las de ingeniería, y me platicaba un montón de cosas de lo que él hacía en la industria que estaban muy relacionadas con química. Entonces, digamos que él fue como el punto que me llevó a pensar en la química. O sea, porque yo quería resolver cosas, pero no sabía si era química, física o biología. Durante mi formación, la falta de compañeras en la carrera hizo que me resultara más difícil identificarme con el papel de científica profesional. Eso me acercó a la industria, lo cual influyó en mi orientación hacia líneas de investigación en matemáticas aplicadas. Sí, en ese tiempo se mostraban en la televisión documentales de ciencia y tecnología. Eran los inicios, en realidad, de la investigación espacial, y todo lo que pasaban en la televisión en ese tiempo era fascinante. Realmente para mí, para la mente de una niña en ese tiempo, era fascinante poder saber cómo se hacían los viajes, bueno, toda la tecnología que salió después de todo eso. Entonces, para entender eso, yo decía, bueno, ¿y qué se tiene que estudiar? Leyendo un poco, bueno, escogí la carrera de física porque en mi entender era lo que me daba a conocer cómo funcionan las cosas, cómo se puede desarrollar esa ciencia llegando a una tecnología, aunque en el camino pues nos damos cuenta que es mucho más amplio, pero ese fue en mi caso la principal motivación de la información que se estaba mostrando en la televisión. No hubo en mi entorno en ese momento, no hubo alguien que me contara directamente sobre la ciencia, sino fue a través de la televisión. En realidad fue una suma de experiencias. La primera fue el contacto con una joven profesora que despertó en mí el gusto por la acústica. Posteriormente, durante la maestría, el trabajo directo con una investigadora y una postdoctorante me inclinaron más hacia el camino de la investigación, y finalmente ya en mi postdoctorado el trabajo cercano con dos investigadoras me dieron mis primeros pasos en el camino de la vida académica. Para mí, las personas que hacen divulgación de ciencias, como en su caso Carl Sagan cuando hizo el documental de Cosmos, que fue lo que me tocó cuando era niña, o Jacques Cousteau, tienen una gran influencia en que yo decida dedicarme a la ciencia. También, bueno, tengo un tío que es matemático y que me acercó a pensar de una manera diferente, pues tanto a los números como a los entes matemáticos, y tuve muy buenos profesores, incluso hasta llegar a las tesis de posgrado. Siempre he contado con figuras expertas que han visto con buenos ojos que uno se dedique a la ciencia y que te motivan. Yo conviví mucho con Julia Tagüeña, de hecho así se llama mi hija, Julia, y ella es también una gran divulgadora de ciencia, es mujer, y todas estas personas en su conjunto me inspiraron para saber que podía ser un camino siguiendo la curiosidad que tenía de niña como una forma de vida y como una forma de hacer carrera.